Bendiciones, buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde quiera que estén, a cualquier hora que estén escuchando esta grabación. Damos gracias a Dios que nos permite hoy estar aquí con todos, cada uno de ustedes, en esta hermosa tarde, en este hermoso domingo. Y antes de empezar, pues vamos a hacer una oración para darle gracias a Dios. Padre, te damos a ti toda la gloria, toda la honra. Gracias, Señor Jesús, porque tú tienes todo el poder. A ti te damos, Señor, toda la gloria. Gracias, Señor Jesús, por permitirnos conectarnos a través de este medio. Gracias, Señor, porque yo sé que es grande tu poder, es grande tu amor. Gracias, Señor Jesús, porque sé que por ti y para ti vivimos, por ti y para ti estamos, Señor. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra, Señor, por siempre y para siempre. Creemos que tú estás en esta sesión, creemos que tú nos estás enseñando, que tú nos instruyes y que eres tú hablando en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Damos gracias a Dios, que nos permite estar aquí y vamos a empezar. Traté de poner el pizarrón. Ok. Ok, a ver, vamos a intentar. A ver, parece ser que, pero como, perdón, es que esto es nuevo, no lo había intentado hacer. Bueno, voy a comenzar, ¿ok? Vamos a comenzar hablando, ¿verdad? Recordando principalmente que estamos en una serie que se llama ¿qué? Se llama, bueno, no es algo que hablen, se llama, estamos hablando de los tipos de cáncer espiritual que existen. Estamos hablando de todos los, pues sí, todos los cánceres espiritual que existen. Puede ser que haya más. Recuerde, la Biblia como tal no habla de esto, ¿verdad? No habla así de que existen estos cánceres espirituales, ¿no? Más bien estamos haciendo una referencia a situaciones, pecados, a consecuencias que se asemejan mucho con un cáncer natural, con la enfermedad, pero viéndolo desde una perspectiva espiritual, ¿verdad? Pongamos lo que es como una analogía para poder explicar ciertos fenómenos espirituales que nos suceden. Y hablamos de uno de los cánceres más comunes, que es el cáncer amarus, ¿verdad? Hablamos de la amargura, cómo llega a ser como un cáncer que corrompe los huesos, cómo llega a ser un cáncer que perturba nuestra vida. Llegamos a ver cómo es un fenómeno totalmente radical, totalmente tóxico y que puede afectar a todo nuestro alrededor. También vimos el cáncer líbido, ¿ah? Que es justamente habla de lo que es la perversión sexual, habla de lo que es también su semejanza con la idolatría, que siempre la idolatría y la lujuria van de la mano, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar del tercer tipo de cáncer, que es el cáncer maledictus. ¿Ah? Parece nombre de hechizo de Harry Potter. Se llama cáncer maledictus. Así como suena, maledictus, ¿ah? Con la C de casa, maledictus. Como su nombre lo dice, ¿verdad? La palabra maledictus viene del latín que significa maldición, ¿verdad? Algunos dirán, bueno, pero el cáncer es una maldición. Bueno, vamos a analizar, hay otro tipo de cáncer y esto parece un poquito más místico, del más allá, ¿verdad? Pero vamos a hablar de lo que son las maldiciones. El cáncer, este cáncer, vamos a hablar de lo que son, ¿qué? Las maldiciones. ¿Existen, pastor, las maldiciones? Claro que sí existen. Entonces, eso lo vamos a ver desde una perspectiva bíblica. Este,
Sí es un poco largo, así que no voy a, vamos a darlo tal vez en dos, tres, clases, prédicas, ¿verdad? Pero esperamos compartírselos de manera, sí un poco profunda, desarrollada, pero que usted lo pueda entender, que usted lo pueda digerir. Amén. Bueno, en primera instancia, eh, vamos a ir a la cita bíblica que usted ya conoce, que usted seguramente ya ha leído muchas veces, pero vamos a comenzar con esto. Antes de darle la cita, hay una palabra en la Biblia que usted va a encontrar varias veces que se llama anatema. Entonces, esta palabrita es muy importante para analizar esto. ¿Qué es un anatema? Piénselo tantito. Entonces, vamos a leer Levítico 27 del 28 al 29. Levítico 27 del 28 al 29. Perdonen que ahorita no traigo material para enseñar, pero con toda la disposición de compartirles la palabra. Dice así, es que para eso quería el pizarrón, pensé que ahí se podía poner, pero creo que no. Lo que puedo hacer es bueno, ya vemos. Dice, pero no se venderá ni se rescatará ninguna cosa consagrada que alguno hubiere dedicado a Jehová. De todo lo que tuviese, de todo lo que tuviere, de hombres y animales, y de las tierras de su posesión, todo lo consagrado será cosa santísima para Jehová. Ninguna persona separada, escuche bien esta palabra, ninguna persona separada como anatema podrá ser rescatada, indefectiblemente ha de ser muerta. Quiero que separemos dos palabras. Cuando hablamos de maldición, vamos a separarlo en dos partes, ¿verdad? Vamos a hablar de lo que es la obediencia y la desobediencia, pero también vamos a hablar de lo que es anatema y santidad. Entonces, en primera instancia vamos a hablar de esto, anatema y santidad. Cuando hablamos de maldiciones, tenemos que hablar de anatema. Y cuando hablamos de anatema, tenemos que hablar de santidad. ¿Ok? Continuamos. La palabra anatema viene de la raíz griega que se llama cherem, así como suena, cherem, con M de, como, con M de momo al final, cherem. Esta raíz hebrea, ¿verdad? Significa justamente, eh, significa anatema, significa maldición o algo dedicado, algo apartado. La palabra anatema en sí, su concepto general que es algo que Dios aparta para sí mismo, pero para juicio. Por ejemplo, como esos casos de las películas, ¿no? Como que alguien dice, quiero mi venganza con pero nadie me lo toque, es mío. No quiero que nadie me lo golpee, quiero que lo traigan pulcro, limpiecito, porque el que se va a encargar de él soy yo. Eso es anatema. Que Dios aparta a alguien para hacer justicia con él mismo. Que dice Dios, yo me encargo de este. Por ejemplo, Satanás es anatema. Nadie se mete con Satanás, porque Dios dice, yo me encargo de él. Por eso es inútil cuando usted y yo queremos meternos en pelear, en guerra espiritual, y que diablo, y que ya, y, uy, ay, pa. Y todo eso es inútil, porque Satanás es anatema y no debe ser tocado. Aquí lo dice. Lo acabamos de leer en el Levítico, dice que es apartado, dice, no se venderá, ni se rescatará.
Dice, porque es cosa santísima, dice, es algo separado. Entonces, quiero que entienda primero, ¿qué es anatema? Algo que Dios aparta para sí mismo y que dice, yo me voy a encargar de eso. No le da escalofrío. Yo me voy a encargar de eso. Eso es anatema. Es algo completamente dedicado a Dios, ya sea para destrucción o para consagración. Puede implicar destrucción total en contextos de juicio divino. Por ejemplo, tenemos el caso de Josué, capítulo 6, versículo 17 al 21. Josué, capítulo 6, versículo 17 al 21, que habla de la destrucción de Jericó. Y recordemos que Dios dijo que no tocaran nada, nada, absolutamente nada de Jericó. Porque era ¿qué? Anatema. ¿Qué significa? Que dice todo eso es mío y nadie lo toca. Eso es anatema. Estamos hablando del Antiguo Testamento. ¿Ok? Entonces, anatema puede ser destrucción como juicio divino, ¿verdad? Todo lo que es considerado cherem, que es la palabra hebrea, ¿verdad? Para anatema, cherem, no debe ser usado ni tomado. Cualquier transgresión conlleva a juicio. También dice que anatema, esto es, el anatema pueden ser objetos o personas bajo maldición. Se ve como algo fuera de la comunión con Dios destinado a la destrucción y desecho sagrado. Repito, estoy hablando del Antiguo Testamento. Y diré, ¿y para qué, pastor? Si estamos en un nuevo pacto, para allá voy. Entonces, hermanos, cuando hablamos de anatema, estamos hablando de que a veces nosotros llegamos a hacer acciones tan graves o tan terribles para Dios que dice, ¿saben qué? Apártense, yo me encargo de este. Y es cuando tú te vuelves un anatema. ¿No te ha pasado que te encuentras con esas personas que dicen, pero que si es tan desgraciada, pero si es tan desgraciado, si es tan malo, si es tan mala, ¿por qué parece que por qué parece que es invencible? ¿Por qué parece que es intocable? ¿Por qué parece que no le pasa nada? Porque es anatema. Porque Dios dijo, yo me encargo de esto. Por eso. Por eso parece que es invencible, por eso parece que no le pasa nada. Mira, le pasó esto y está vivo. Mira, le pasó aquello y le pasó rozando. Mira esto. O sea, las cosas le pasan, pero la libra. ¿Por qué? Porque es anatema. Y pero va a llegar el día, ¿verdad? Que Dios decida cobrar su anatema, que Dios decida hacer justicia con esa persona, porque es algo apartado para él. Y dice, eso o esa persona es mía. Es mía y yo me encargo. Eso es anatema. Y eso es estar bajo maldición. Si tú y yo, hermano, por eso le dije, hay dos palabras, santidad, o podríamos poner esta palabra como consagración. Entonces, anatema y consagración no es lo mismo. Por ejemplo, yo me atrevo a decir, hermano, por ejemplo, yo me puedo considerar un anatema. ¿Por qué? Porque desde el principio me presentaron a Dios cuando yo tan solo ni siquiera nací y ya me estaban entregando a Dios. Imagínense cuánto me amaban, ¿no? Que ya antes de que naciera, ya, Señor, es tuyo, es tuyo, es tuyo. ¿Y qué pasó? Que durante toda mi vida, mi joven vida, mi corta vida, Dios en ningún momento ha permitido que yo me aparte de sus caminos. ¿Por qué? Porque dice, este es mío y de nadie más. Pero dirá, ay, qué padre, qué bonito.
Suena bonito, pero ¿eso qué significa? Que como Dios dijo es mío, también cual pobrecito de aquel que toque su anatema. Nadie debe tocar el anatema. ¿Por qué cree que en la Biblia dice? ¿Por qué cree que en la Biblia dice, no hagáis daño a mis ungidos, ni toquéis a mis profetas? ¿Por qué cree? Porque son anatema, porque están consagrados a Dios. Entonces, quiero que entienda, el anatema puede ser tanto para maldición como para consagración. Anatema puede ser tanto para maldición como para consagración. Estamos hablando del qué? Del Antiguo Testamento. Ahora, vámonos al Nuevo Testamento. ¿Por qué es importante hacer esta diferencia del Antiguo y del Nuevo? Una, porque el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, repito, y el Nuevo Testamento fue escrito en griego y arameo. Entonces, ¿qué significa? Que el uso de las palabras cambia. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento tenemos varias palabras para lo que es anatema. Por ejemplo, aquí la palabra anatema en griego, pues sí, prácticamente se parece a la palabra, pero por ejemplo, aquí dice anatema en griego significa algo que está maldito, algo que está destinado a destrucción, algo que está apartado. Por eso le digo, o sea, la palabra anatema es súper fuerte, hermano. Es súper, súper fuerte, porque significa que es algo que Dios aparta para él. Por eso le digo también significa santo, porque ¿qué significa que algo es santo? Que es apartado, que es exclusivo para Dios. Pero la mayoría de las personas hacen, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, hacen referencia a que el anatema es algo destinado, ¿qué? A destruirse. Siempre en el contexto en el que se aplica en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, un anatema es algo destinado ¿a qué? A destruirse. Por ejemplo, vamos a la Biblia, ¿no? Por ejemplo, Primera de Corintios 16:22. Primera de Corintios 16, versículo 22, que dice, el que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. Cristo, el Señor viene. Si no sientes calofrío, hermano, porque usted ya se le fue el espíritu. El que no amare al Señor, sea anatema. Recuerde que una de las palabras que significa anatema, que es separado. Toda aquella persona que está separada de Dios es anatema, es algo destinado a la destrucción. En pocas palabras, ¿cómo podemos traducir anatema, hermano? Como esa basura que se va a incinerar. ¿Por qué cree que Jesús hace la semejanza de la higuera que no da fruto? Y dice que será que cortada y echada ¿qué? Al fuego. ¿Y quién es esa higuera que no da fruto? Aquella persona, dice la Biblia, que no da fruto digno de arrepentimiento. ¿Y qué es un fruto digno de arrepentimiento? Verdaderamente que demostremos que el Espíritu Santo vive en nosotros. Otro ejemplo bíblico, vamos a leer Gálatas, capítulo 1 del 8 al 9, que habla, ¿verdad?, de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Habla de que nadie debe hablar de un evangelio que no sea el que la Biblia dice. Dice, Gálatas capítulo 1, versículo 8 al 9 dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito,
Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Tan, 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 tan. Entonces aquí claramente está diciendo, ¿quién es anatema? Aquella persona que practica la apostasía. ¿Qué es la apostasía, hermano? La apostasía se califica como uno de los pecados imperdonables. ¿Y qué es ese pecado imperdonable? Usar las escrituras a tu favor, a tu conveniencia. Entonces, hermano, cada vez que alguien predica algo que la Biblia no dice, algo que contradice totalmente la escritura, algo que totalmente contradice el evangelio, dice, sea que anatema. Entonces, estamos estudiando el cáncer de verdad de la maldición. Entonces, ¿por qué estamos estudiando el anatema? ¿Por qué, hermano? Porque si usted siente o cree que está maldito, por así decirlo, así es la palabra, si usted siente que está bajo alguna maldición, entonces, primer punto, hay que analizar si usted no es un anatema. Y ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Y cómo voy a saber que soy un anatema? Bueno, hay que seguir. Vamos a continuar. Ok, entonces, eh, fíjese bien, vamos a comparar. Entonces, en el Antiguo Testamento, la palabra hebrea que dice cherem y la palabra griega es igual, es así como anatema, ¿no? Es igual, es igualita. Dice, mientras que cherem enfatiza algo dedicado a la destrucción, a un contexto judicial o sacrificial, la palabra anatema en el Nuevo Testamento resalta la separación espiritual y eterna de Dios como juicio. ¿Qué significa? La palabra anatema en el Antiguo Testamento, cherem, era muy específica y llevaba a concluir el juicio de una manera física. Por ejemplo, recuerde cuando Dios sentenció a juicio Sodoma y Gomorra, que fueron anatema. La destrucción de Jericó, que fue anatema. Por ejemplo, cuando Saúl mandó, Dios lo mandó a destruir a los amonitas. ¿Y por qué lo mandó a destruir todo? Porque era qué? Anatema. Tanto que eso hizo que Saúl se volviera anatema y Dios mismo se encargó de él y de su descendencia. Entonces, hermano, hay que ver si nosotros no somos anatema. ¿Cómo me puedo? Mire, aquí le voy a un dato clave. La mayoría de las personas que son anatema es porque ya estaban en el evangelio y decidieron hacer algo en contra, hacer algo o comprometer algo que Dios dijo, ya basta. Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? A veces Dios nos dice que soltemos varias cosas porque dice, yo me voy a encargar de eso. Y tú no lo quieres soltar. Entonces te estás metiendo con qué? Con un tema. Ay, Dios, el Señor está hablando. Aleluya, gloria a Dios. Ay, me siento como un profeta puertorriqueño. Este, como que, o sea, imagínese, a veces nos estamos metiendo con aquello que Dios dijo, yo me voy a encargar. Y al estarnos metiendo, nos volvemos anatema. Ok. Hay otras palabras parecidas a anatema, ¿verdad? Por ejemplo, como maldición, iniquidad, separación. Y vamos a analizarlas, ¿no? Por ejemplo, en griego está la palabra katara, así como suena katara, pero con K, katara. Se menciona en Gálatas 3, versículo 10, y en el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 9. A ver, vamos a ver en Gálatas, ¿qué dice? Gálatas 3, versículo 10. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está.
Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Aquí en este caso el apóstol Pablo le aclara a los Gálatas que todo aquel que vive bajo la ley y no bajo la gracia está bajo maldición. Eso es algo que vamos a hablar la próxima clase. Porque otra de las causas por las cuales podemos estar bajo maldición es porque estamos bajo la ley y no bajo la gracia. Pero es que yo creo en Jesús, sí, pero aún creyendo en Jesús, puede ser que caíste en el legalismo y vives bajo la ley y no bajo la gracia. Y cuando vives bajo la ley, hermano, todo el tiempo tu vida va a ser maldición. Otra palabra griega que la Biblia habla es anomía, así como suena, anomía. ¿Qué significa? Iniquidad, ¿verdad? Anomía es iniquidad. Lo puede ver usted en Mateo 7:23 y en Segunda de Tesalonicenses 2 al 7. Vamos a ver qué dice Mateo 7:23. Entonces, amado hermano, tenemos que saber que la Biblia eh, es clara con respecto a esta situación. Mateo 7:23 dice, y entonces les declaré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y en este caso esta palabra maldad está escrita con la palabra griega anomía, que significa iniquidad. Recordemos que hay tres niveles de pecado, podríamos decirlo, ¿no? ¿Cuáles son estos tres niveles de pecado, hermano? El primero, pues lo que conocemos como pecado, como error. ¿Qué es el pecado? Podríamos decir, se le denomina pecado cuando usted y yo lo hicimos por primera vez. ¿Eso es qué? Pecado. Lo hiciste. Con conocimiento o sin conocimiento, pecaste. Un ejemplo, ¿no? Mm, no sé, por ejemplo, de niño, robaste algo, fue pecado. Tal vez sabías, tal vez no, pero fue pecado. Bueno, está bien, se pasa. Pero viene el otro. El segundo nivel, ¿cuál es? Transgresión. ¿Qué es? Transgresión. ¿Qué significa? Ya estoy consciente de que lo que hice estuvo mal y aún así lo voy a volver a hacer. ¿Eso qué es? Transgresión. Ya estoy transgrediendo contra la voluntad de Dios porque yo ya sé que eso está mal y lo sigo haciendo. Ya no es pecado, es transgresión. Y el tercer nivel, que es el más peligroso de todos, iniquidad. ¿Qué es este nivel de pecado? ¿Qué es la iniquidad? Que no solamente sé que es malo, sino que me gusta hacerlo y lo voy a seguir haciendo. Esto que se vuelve un hábito, de tal manera que ya no puede salir. Eso es el problema. Llega un momento que el pecado se llega a perfeccionar tanto en nuestras vidas que llega un momento en el que ya no puede salir de él. Aclaro, esto es para aquel que vive sin Cristo Jesús en su corazón. Si usted cree en Cristo Jesús, créame que hay libertad. Créame que Dios puede obrar en su vida y ayudarlo a salir de ese pecado, de esa transgresión, de esa iniquidad. Pero la iniquidad es uno de los niveles más peligrosos y más horribles porque la iniquidad significa pues que ya se volvió un hábito, una adicción, podríamos decirlo así. Otra palabra referente a anatema, ¿verdad? Es la palabra, es que escucha raro, ¿no? Pero es diachorizo. Así como si escribiera la palabra chorizo, así, chorizo, pero le pone día antes, ¿no? Diachorizo. ¿Qué significa separar? ¿Qué significa la palabra diachorizo? Separar. Y esta palabra se menciona en Romanos 9:3. En el libro a los Romanos
Romanos 9:3. Dice, ¿por qué, por qué porque deseará yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne? Fíjese bien aquí cómo el apóstol Pablo hace referencia a que él es un anatema, como yo le decía, puede ser un anatema de maldición o un anatema de consagración. En este caso aquí dice Pablo, dice, anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos. Vamos a leer el contexto. Mire, hermano, cuando usted lea la Biblia, yo le recomiendo que siempre la lea en el contexto. ¿Qué significa en el contexto? No saque versículos así nada más. Es bueno analizar el contexto, leer el capítulo completo, porque a veces lo sacamos. Por ejemplo, hay un versículo, ¿no? E incluso a veces yo lo hago. El que dice, ¿no? Porque están dos o tres en su nombre y está en medio de ellos, ¿no? Y uno que le toma, ¿cómo toma ese versículo? Que Dios está ahí, ¿no? Este versículo se refiere a la exhortación de la iglesia. Si usted lee el pasaje completo, ¿qué dice? Dice Jesús, si quieren exhortar a un hermano, llámelo en un grupo pequeño, porque donde están dos o tres, ahí está Dios en medio de ellos. Después dice, si no entiende, otro poquito más de gente. Si no entiende otro, hasta que el nivel máximo de exhortación, ¿cuál es? Dice, avergonzarlo en frente de toda la congregación. Y hermanos, antes de que se vayan, ¿conocen al hermano Pedrito? Sí, bueno, pues a él le gusta fornicar con la vecina, para que todos estén enterados. Ese es el nivel máximo de exhortación. Claro, ya no se hace, algunas iglesias sí lo hacen, pero dice que ese es el caso extremo de que ya se intentó todos los niveles y con ninguno entendió, pues ya, ¿verdad? Entonces, estábamos leyendo el versículo 9. Aquí dice, eh, perdón, Romanos capítulo 9. Vamos a leer del versículo 1. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Pero leí este versículo 5. Aquí el apóstol Pablo pues habla justamente cómo el pueblo de Israel es electo. Pero aquí lo que nos importa es esta palabra que él usa, que es anatema, que significa separación. Entonces, hermano, también la palabra anatema significa separado de, ¿verdad? Entonces, la palabra anatema en el Nuevo Testamento y sus diferentes expresiones sirve como advertencia de las consecuencias eternas apartarse de la verdad del Evangelio y de Dios. Mire, hermano, uno de los casos más feos que yo he visto es que cuando Dios ya te tiene como anatema, como escogido para Él, y tú decides seguir haciendo tu voluntad, hermano, no tienes ni la menor idea de lo que se te avecina. ¿Es amenaza? No. ¿Es maldición? No. Pues ya está bajo maldición. ¿Ya qué más? Porque ya desde el momento que eres anatema, una de dos, o te consagras y te sumerges en Cristo, o te preparas para lo que viene. ¿Y cómo voy a saber yo que soy anatema? Fácil, poca tolerancia. Una persona que es anatema tiene poca tolerancia. ¿Qué significa? Tantito hiciste algo erróneo, tantito te estás desviando del camino y ¡pits! Parece que te pasó algo, parece que te sucedió algo y dices, no, 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 ya no, ya no. Eres anatema, hermano.
¿Por qué? No, tantito te estás desviando de lo que Dios te dijo y ya te está llegando el azote. Entonces usted es anatema. Y si usted se la pasa haciendo maldad, 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 maldad y no le pasa nada, pues tal vez también es un anatema, pero tal vez ya destinado a destrucción, que es diferente. Recuerde, anatema puede ser destinado a la consagración o a la maldición o destrucción. Usted decide. Bueno, en realidad aquí Dios es el que decide, ¿no? Porque tarde o temprano la palabra anatema incluye a Dios directamente. Entonces, no decidimos ser anatemas, pero a veces nuestras acciones nos llevan a eso. Entonces, yo te recomiendo que si eres anatema, que sea un anatema para consagración. Como saben, tenemos la versión, bueno, vamos a cerrar 10 minutos y regresamos. ¿Ok? No se me vaya. En 10 minutos regresamos para la segunda parte.